de la Patria, se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta de esta sesión. En primer término hay un reemplazo. El diputado señor Jorge Radek reemplaza al diputado señor Andrés Celis para esta sesión. También tenemos una comunicación del Ministerio del Deporte. La señora ministra fue invitada a esta sesión, se excusa por temas de agenda, compromisos impostergables. Confirma su asistencia a esta sesión el señor Fernando Monsalve, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Colegio de Periodistas, excusa la asistencia de su presidenta, pero asiste en su reemplazo la vicepresidenta, señora Margarita Pastene. La señora Ana Olivares, vicepresidenta de la Agrupación Histórica Patrimonial Los Viejos Estandartes de Antofagasta, solicitan ser invitados cuando se trate el proyecto del Día del Reconocimiento a la Cantinera de la Guerra del Pacífico. Correo electrónico, si le parece, señor presidente, la vamos a tener presente para esa oportunidad. Correo electrónico, el diputado señor Amaro Labra solicita se invite cuando se renueve la ronda de invitados para el proyecto sobre rayados, que se le denomina normalmente, que se invite a la Brigada Ramona Parra con motivo del proyecto de grafitis. Correo electrónico de la Brigada Ramona Parra también solicitan ser invitados en esa oportunidad. El señor Pedro Santander confirma su asistencia en esta sesión. También hemos recibido, señor presidente, de parte del señor Alejandro Bernales, el diputado de esta comisión, una nota, una comunicación, en la cual señala que con el objeto de avanzar y fortalecer las actividades vinculadas al centenario de Margot Loyola Palacios, y en coherencia con lo señalado en la sesión de pasado 6 de julio, referido a la conmemoración del centenario de su nacimiento, me agrada informar que a través de UCB Televisión, a partir del mes de septiembre se transmitirán 18 programas especiales que grabó la maestra en dependencias de dicho canal, hablando de las diferentes áreas culturales de Chile con importantes invitados del quehacer cultural de nuestro país. Al respecto, quiero informar a la honorable comisión que ha avanzado en reuniones con el gerente general de dicho canal, Multimedias, el señor Carlos Poirier, y entregan todas las facilidades para poder transmitir también estos programas en el canal de la Honorable Cámara de Diputados, fortaleciendo la conmemoración del centenario del mismo modo, y siendo aceptada esta oportunidad es posible hacer un lanzamiento oficial conjunto de los programas. Respecto a los aspectos técnicos, el señor Poirier señala que es posible contar con los derechos de exhibición por 6 meses y una cantidad de hasta 2 repeticiones, pudiendo ser emitidos los programas desde el lunes 10 de septiembre del presente año. Serán entregados en formato MPG-2 High Definition, debiendo llevar un disco duro externo para su copia, o también existe la posibilidad en formato FTP. Para hacer posible esta vinculación, solo se deberá enviar a quien corresponda una solicitud formal al correo del señor Poirier. Estimada comisión, dicho esto, podría sugerir un hito de lanzamiento entre las instituciones en las propias instalaciones del Congreso, lo que daría más realce a la conmemoración y solo tendría el costo de la operación que significa dicho lanzamiento. Un cóctel, si fuese necesario. Del mismo modo, agradeceré si usted pudiera darnos respuesta respecto al resultado de los oficios enviados a Cancillería y al Ministerio de Cultura en relación a ser informados de las actividades que se realizarán por parte del Estado de Chile. Al respecto, puedo señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores sí nos respondió en su oportunidad y nos ha señalado que está próximo ya la celebración de el centenario del nacimiento de la folclorista Margot Loyola, y ellos van a realizar actividades con las comunidades chilenas en el exterior, en recuerdo de la gran folclorista. Eso es todo, señor presidente. Aquí le dejo la nota. Gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Bernales. Tampoco. Dale, a ver ahora. Ahí sí. Sí, presidente, no solo reforzar que ahora esta carta que se me envió, en realidad a mi correo, pero está dirigida a la comisión, en general, que se refiere acá a Margot Loyola. Nosotros ya hablamos en una instancia de este tema, la importancia del centenario Margot Loyola, y aquí lo que se propone es transmitir estas cápsulas, que son 10 cápsulas, si no me equivoco, se leía en la carta, a través de el canal de la Cámara.
Por lo tanto, yo pediría si es que se puede coordinar con quién esta acción y de si haber acuerdo, generar un pequeño hito, un lanzamiento aquí mismo, un pequeño punto de prensa para informar sobre eso. Dicho eso, también me gustaría conocer cuáles son los protocolos del día del homenaje, porque entiendo que ya en la Cámara, en la sala, está programado un homenaje, si no me equivoco, para el 13 de septiembre, entendiendo que el natalicio de Margot Loyola es el 15, no estamos acá, pues estamos en Distrital. ¿Cuál es el protocolo? Porque no se le haya hecho llegar, por ejemplo, a la agrupación o a los familiares de Margot Loyola. Por el momento no tienen idea. Entonces, por el fondo, me imagino que quieren organizarse, invitar a sus cercanos para poder coordinar eso también. Muchas gracias, presidente. Gracias. Secretario. Respecto al homenaje que se le va a hacer en septiembre a la señora Margot Loyola, la Secretaría fue contactada por la Dirección de Comunicaciones y nos pidieron los datos de todas las personas que asistieron en su oportunidad a esta sesión y sus datos de contacto. Y ellos los van a contactar. Eso fue lo que me señalaron. Gracias. Yo quisiera agregar una cosa, que además hubo una propuesta de una asociación tradicional de cueca porteña de Cerro Barón que había hecho un planteamiento a la Cámara y al Senado para un espectáculo que fue confundido con el acto de homenaje. Era una cosa completamente distinta. Yo me acuerdo, me encontré el día viernes en la noche con uno de sus dirigentes y la verdad es que tiene costos elevados, cuesta 8 a 10 millones de pesos y tanto el Senado como la Cámara dijeron no tener recursos. Sobre eso no es mucho lo que podemos hacer. Yo enviaría copia de este oficio con la recomendación de la Comisión de acceder a lo solicitado o a lo planteado en esta propuesta, en esta carta, a la presidenta de la corporación y al director de comunicaciones, a don Marcelo Rodríguez. Nosotros habíamos indicado, como presidente de la comisión, me habían dicho también quiénes iban a ser invitados y dije que las personas que habían estado acá presentes, con especial énfasis o asegurémonos que reciba la convocatoria el viudo de Margot Loyola que estuvo acá y nos acompañó en esa sesión. Entonces, yo creo que ya entre comunicación y protocolo pueden resolver eso y que nos mantengan informados. Respecto a la respuesta de oficios, yo le pediría nos envíe copia, secretario, a todos los diputados y que le enviemos copia también a los requirientes de esa información, porque es información de carácter pública y hay que procurar hacerlo antes de que el diputado Trisotti venga a la comisión. Eso es bien fundamental. Oh. ¿De acuerdo? ¿Habría acuerdo? Está acordado ya, Flor. Ah. Muy bien. Diputado Florcita Alarcón. Bueno, es muy breve y yo quiero manifestar mi tremenda alegría de que tengamos ministra mujer. Eso, con mucha satisfacción. Yo también me alegro y espero que cuando venga nos hable sobre su paso por un gobierno del que no tenemos buen recuerdo. Pero valoramos que venga al mundo de la cultura, valoramos que sea mujer, solo queremos que ratifique aquí en comisión lo que dijo ayer por la prensa. Pero vamos a darle un tiempo para que se ajuste y le deseamos éxito. Bien, vamos a entrar en la materia. Quiero decirles que el jueves se vence el plazo de presentación de indicaciones para este proyecto. Esta es la última sesión de audiencias públicas respecto al proyecto de goles o fútbol. Y luego vamos a despachar hasta, valga la redundancia, su total despacho, el proyecto de graffiti. A mí también me contactó la Brigada Chacón vía Twitter y le dije que había plena disposición a recibirlos. Vamos a hacer una ronda con ellos. Sería bueno que los convocantes, los que han propuesto los nombres, les hagan llegar la nueva versión del proyecto, la que quedó después porque hubo una interpretación muy equívoca después de la última votación que hicimos, que insistía en que el proyecto era punitivo y el proyecto ya eliminó lo punitivo. ¿Ah? ¿Cuándo podemos tener una nueva versión de lo...? Sería conveniente. Tenemos varias indicaciones ya presentadas. Sería conveniente que... ¿Fijaron un plazo de indicación? Bien. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Tenemos... El lunes, pues. El lunes a las 4. Ya, el lunes. Bien. El lunes 20
vamos a tener sesión de 16 a 18 horas en Santiago. Ese día vamos a escuchar en la primera parte de la sesión a la gente del mundo del proyecto de graffiti y en la segunda parte al mundo audiovisual para continuar con la tramitación del otro proyecto. Por lo tanto, sugiero fijar como plazo fatal de indicaciones el martes 21 hasta las 23:59. ¿Para las indicaciones? Sí. Es que, mira, les propongo lo siguiente, al estilo de la Comisión de Constitución, que me honro en integrar. Fijemos el martes a las 23:59 no como plazo fatal y definitivo. Si en el camino de la tramitación del proyecto nos parece que hay que presentar otras indicaciones, se pueden presentar. Es decir, no va a requerir la unanimidad para presentarlas, sino que las podemos construir ahí. ¿Les parece? Pero por lo menos para tener una idea de los cambios que cada diputado quiere. Puede ser consolidado. Bien, voy a informarle al diputado Cruzcoque, que ha llegado atrasado, como suele ocurrir. Acordado. No, le voy a explicar al diputado Cruzcoque, sí, lo disculpo, diputado, pero quiero informarle porque tiene que ver con su proyecto. El lunes, en el primer bloque, 16 a 17, vamos a recibir la última ronda de audiencia respecto del proyecto de grafitis. Yo he pedido que todos los que puedan hacer llegar la nueva versión la hagan llegar para que quienes vengan opinen sobre la nueva versión y no sobre esta polémica que se nos dio el Twitter, que era el proyecto original. Y hemos fijado como plazo para presentar indicaciones el martes a las 23:59. Pero no es un plazo, no es fatal y definitivo. Es decir, si durante la tramitación nos parece que hay una cosa que podría mejorarse mediante una indicación que se presente en ese momento, se presenta en ese momento. Obviamente. Pues sí, sobre lo mismo, se agradece primero el interés. Yo vuelvo a reiterar acá que la idea de tener un proyecto es que como hay otros proyectos que van a ir en la línea de la penalización de todo lo que es grafiti, rayado, etcétera, creo que es bueno también construir, y ojalá también con los mejores aportes de las indicaciones que vayan surgiendo de esta mesa y las que puedan surgir también en la sala, construir ojalá el mejor proyecto de fomento al arte gráfico urbano. Lo vuelvo a reiterar, más allá de que haya cosas buenas o cuestionables en el proyecto o que sean perfectibles, que la idea es construir un buen proyecto que fomente sitios como los museos abiertos de La Pintana, los museos de San Miguel, el museo de Cielo Abierto de Valparaíso, y entre paréntesis, no sé, presidente, usted que es diputado por la zona, pero ha sufrido algún vandalismo también, y ahí hay obras de la Matilde Pérez, de Antunes, qué sé yo. Entonces, yo honestamente digo, tratemos de construir un buen proyecto y ojalá que esta comisión también se preste precisamente para hacer esa construcción, para que el día de mañana esa vía de exhibición de arte callejero sea también una alternativa que ojalá le compita a cualquier rayado que no esté autorizado, que esa es un poco la idea. Bien, estamos todos de acuerdo. Es que nos vamos a brevemente. El proyecto de Luciano es el proyecto nuestro. Sin duda. Eso tengo ganas de decir yo, nuestro proyecto. Por eso, ya hemos hecho un avance, varios de nosotros hemos sido fustigados en la prensa por lo mismo, en redes sociales por lo mismo, por eso es que es importante esta segunda ronda para convertir el proyecto en aquello que plantea el diputado Luciano Cruzcoque, que estamos todos de acuerdo. Entonces, martes 23:59, plazo fatal para indicaciones. No fatal. Fatal para indicaciones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar indicaciones durante la discusión del proyecto, pero si llega con la indicación el jueves, no vamos a tener comparado el martes, ¿me entiende? El miércoles, para empezar a tratarlo. Bien, vamos a dar comienzo al objetivo de la sesión, que es tratar en tabla de fácil despacho el proyecto de reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana a los idiomas de los pueblos originarios, boletín 7208, que es una modificación al artículo 2 de la Constitución Política, que establece que son emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas y de la República y el himno nacional. Y el proyecto lo que hace es establecer un artículo único que agrega un nuevo inciso final a dicho artículo segundo,
de la Constitución, le estoy robando la pega al secretario, de la Constitución Política de la República, a continuación de su inciso único, que pasa a ser inciso primero, con el siguiente texto, y le devuelva la palabra al secretario. Señor presidente, en efecto, el proyecto consiste en agregar un inciso segundo al artículo segundo de la Carta Fundamental. Esta disposición dice que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Y agrega en un inciso segundo tanto el idioma español castellano como aquellas lenguas indígenas propias de los pueblos originarios que habitan el territorio de Chile, constituyen parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación. Es deber del Estado promover el respeto y la preservación de estos idiomas en tanto expresión de la tradición chilena. Esa es la redacción. Yo quisiera hacer una propuesta, para que vean que uno tiene que ser autocrítico. Yo creo que fue un error de mi parte poner este proyecto en tabla de fácil despacho en exclusivo, porque hay otros proyectos vinculados. Entonces yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para retirar la tabla de fácil despacho de esta sesión, porque estaba revisando que tenemos otra reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios el carácter multicultural de la nación chilena, que es el que está en tabla, y está la reforma constitucional que consagra el dominio público sobre los recursos genéticos, reconoce derechos sobre los conocimientos genéticos, los conocimientos de comunidades indígenas. Es decir, hay tres proyectos más o menos similares. A ver, perdona, ¿eh? ¿Sí o no, secretario? ¿Estoy bien? Sí. Mire, vamos a poner mejor en una sesión, no es fácil despacho, todas estas reformas constitucionales que están relacionadas con el patrimonio multicultural de la nación chilena, patrimonio histórico, dominio público sobre recursos genéticos, reforma constitucional que consagra el respeto a la lengua castellana, y el que modifica la Constitución Política objeto de establecer el deber de protección del patrimonio natural y cultural. Natural y cultural no sé si es lo mismo, ahí estoy medio en duda. Ahí va el proyecto del Choclo. ¿Cuál? El proyecto del Choclo. No, ahí no. 20807. ¿El choclo? No, de hecho, la justificación del proyecto de reforma constitucional está señalado que el choclo es una palabra. Sí, ese, por eso digo. Ah, perfecto. O de la callampa. También podría decir callampa. ¿Les habría acuerdo en tratarlos en conjunto? Gracias. No podía. Oye, pues nos acusan de poco serio. Ahí se puede escuchar a gente en estos proyectos. Sí, y vamos a escuchar. Entonces vamos a ver cuando ponemos esas reformas todas juntas. El proyecto El Choclo y otros más. Bien. Entonces vamos a pasar al segundo punto del proyecto. Si les parece, perdón, sobre el punto anterior, invitemos un par de constitucionalistas a los que les remitamos previamente el proyecto, los proyectos. No es el mismo, no tiene que ver con lo mismo, no es directamente a los pueblos, sino que a cultura, idioma. Yo sé que viene uno de esos que sería bueno, así que creo que no colisionan. Le dejo a ustedes la posibilidad de proponerle a la Secretaría nombres de abogados constitucionalistas, 2 o 3 nomás de esos que puedan ser convocados para esa sesión para tratar todos esos proyectos. Una vez que los propongan, les vamos a enviar el dossier con los proyectos señalados para que puedan venir a opinar. Incluida alguna organización de carácter indígena, algún movimiento representativo, la CONADI, por ejemplo. Bien, pasamos entonces al punto 2, que es el proyecto que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación en los estadios. Se han invitado al efecto a la ministra de Deportes, que se excusó, como bien dijo el secretario, y se encuentra presente don Pedro Santander, a quien le ofrecemos en primer lugar la palabra. Él es director del Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le ruego que pase. Le pido a todos brevedad en el uso de la palabra. Don Pedro. Muchas gracias. Yo traje una... ¿Ningún problema? Ok.
Ese. Bien. Bien, muchas gracias. Yo soy académico de la Universidad Católica del Paraíso, de la Escuela de Periodismo, donde tenemos un directorio, un observatorio de comunicación, cuyo director soy yo, hace 4 o 5 años. Y una de las cosas que nosotros en el directorio, en el observatorio estamos defendiendo y también tratando de instalar en Chile el concepto del derecho a la comunicación. El concepto del derecho a la comunicación es un concepto que no es exactamente igual al concepto de libertad de información, por ejemplo, sino que es más amplio porque incluye a las audiencias, incluye el interés del público. Y entonces cuando me pidieron que preparara una exposición respecto al tema de la transmisión de partidos, la transmisión de goles o la privatización de los mismos, claro, tiene que ver con esto que acabo de mencionar, que es el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista conceptual, los derechos de exclusividad que tiene, por ejemplo, en Chile el canal del fútbol sobre la actividad futbolística, es un derecho de un particular que choca desde el punto de vista nuestro, conceptualmente hablando, con lo que llamamos el derecho a la comunicación, que es el derecho de los ciudadanos a estar informados y tener acceso a eventos de interés general y de alta relevancia. Para esto yo hice una pequeña exposición fundamentalmente comparativa de qué pasa en Chile, en Uruguay, en Argentina y en España con esto, específicamente hablando del tema de la transmisión de eventos deportivos. En Chile, como ustedes saben muy bien mejor que yo, la ley de televisión digital terrestre, en su artículo 17, señala que hay a través de la televisión libre hay eventos que deben ser transmitidos y se refiere específicamente a los deportivos. Si ustedes se fijan, la mención que hace, que es la única que hace la ley al respecto, no habla en ningún momento ni menciona la palabra derechos, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en todas las otras legislaciones que yo aquí traigo, que es la uruguaya, la argentina y la española, donde sí se habla de esto como un derecho. En la Argentina, por ejemplo, voy cronológicamente, en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se aprobó el año 2009, ahí en esa ley hay un capítulo dedicado al derecho al acceso a los contenidos de interés relevante, y en su artículo 77 se señala justamente bajo la noción de derecho de acceso, se fijan ustedes, es decir, de que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a acceder a ciertas informaciones, se garantiza lo que se llama el acceso universal a través de la televisión abierta a encuentros futbolísticos u otros similares. En el artículo de derecho, en el artículo 80 se habla de la cesión de derechos, que tiene que ver con que si alguien tiene la exclusividad en los derechos de transmisión de estos eventos, existe la obligación de ceder esa exclusividad cuando se trata de eventos de alta relevancia como los que nos convocan. Entonces, como ustedes ven, la legislación argentina pone en contienda, pone en colisión estos dos derechos. Aquí hay otra serie de observaciones mías. Gracias a esto, digamos, el año 2009 se crea en Argentina el programa Fútbol para Todos, que justamente es una transmisión en vivo de los torneos de primera división, de los finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana cuando participan equipos argentinos. Es obligatorio transmitirlo a través de la señal abierta. En Uruguay, que el año 2015 aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay también un capítulo dedicado en esta ley a lo que se llama el derecho al acceso a eventos de interés general. Nuevamente estamos ante la noción del derecho, ¿no? Y en el artículo 38 se señala que este derecho de acceso a eventos de interés general incluye, debe ser gratuita, debe ser en la televisión abierta, y en el artículo 39 se señala que se incluye a las selecciones cuando hay partidos de la selección de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias, en torneos internacionales y nacionales. Parece que allá el básquetbol, digamos, tiene una importancia distinta a la nuestra. Entonces también en Uruguay se tiene esta visión del derecho al acceso, y finalmente estas dos legislaciones, por eso dejo para el final la española, tanto la uruguaya como la argentina están
inspiradas en la ley española, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que viene del año 97, pero se actualizó el 2010 y la última actualización fue el 2015, pero para nuestros efectos seguimos con el texto del 2010. Todas estas leyes, la argentina, la uruguaya y otras, están basadas y están inspiradas, digamos, en la ley española. Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Le dicen ley Aznar? No, a esta no. A la del 97 sí, a la del 2010 y 2015 no. Sí. Y justamente aquí una de las cosas que se habla en el título 2, y me parece interesante, es que se señala que el derecho a la información es un derecho prioritario. Aquí se usa ese concepto. Y se fijan en el título segundo límites a la exclusividad, a la transmisión en exclusivo o a la propiedad en exclusiva de ciertos eventos en función de criterios de interés general. El capítulo 1 nuevamente habla de los derechos del público. En su artículo 4 se señala que el derecho a recibir una comunicación audiovisual plural es de todas las personas, en su numeral 6. Es un derecho a estar informado de los acontecimientos de interés general y justamente los eventos deportivos son señalados como acontecimientos de interés general. Bueno, aquí sigo con algunos artículos. El artículo 19 de esta ley habla justamente del derecho a contratar emisión en exclusiva de los contenidos audiovisuales, es decir, está consagrado el derecho a la exclusividad en la transmisión de derechos de eventos deportivos, pero en su numeral 3 se señala que ese derecho no puede limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Entonces hay, como yo les señalé nuevamente, hay una suerte de colisión de derechos y se fija como prioritario el derecho de los ciudadanos, de nosotros, de acceder a estas informaciones de interés relevante. Bueno, otra cosa que también contempla la ley argentina, no la uruguaya, pero sí la argentina y la española, es que para garantizar esto se establece que los reporteros de radio y televisión no se les puede prohibir el ingreso a las canchas para este tipo de eventos. Aunque haya exclusividad en la transmisión, los reporteros radiales y audiovisuales siempre van a tener derecho para transmitir en directo los acontecimientos deportivos. Es un poco lo que nosotros alcanzamos a conocer antes, ¿no? Que siempre veíamos periodistas en el borde de las canchas, sobre todo de radio. Eso que hoy está prohibido, bueno, en estas leyes se mantiene, digamos, esa posibilidad. Bueno, finalmente, como vemos, tenemos más que una contienda, una colisión de derechos que da cuenta de qué jerarquías de derechos priman o prevalecen. En España, Argentina y Uruguay prevalece el derecho a la información y el derecho al acceso por sobre el derecho a la exclusividad de la emisión. En Chile es al revés. Y en el fondo es una contienda, no contienda, sí, ya vi que eso no es la mejor palabra, una colisión, ¿no es cierto?, entre el derecho a la comunicación, que es un derecho público de muchos, versus un derecho a la exclusividad de la emisión, que es un derecho particular, privado y de pocos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Pedro Santander. ¿Se encuentra el presidente del Colegio de Periodistas? ¿No? ¿El Club Social y Deportivo Colo Colo? ¿Tampoco? No, ella no cuenta para estos efectos, yo también soy socio. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Tu abuelito? Bueno. Con ello hemos concluido entonces la ronda de intervenciones respecto a este proyecto. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados por si quieren hacer una consulta a Pedro Santander. No, por favor. Le ofrecemos en primer lugar la palabra al diputado Baltolú. Gracias, presidente, por su intermedio, al invitado. Me gustaría, como usted es periodista, me gustaría saber qué es lo que es el derecho a informar, en el caso específicamente del fútbol, porque lo que uno está visualizando acá, que es mostrar los goles. Y no la información de que jugó Colo Colo con la U, sino que aquí lo que se logra es capturar los goles, porque eso es lo que vende en la televisión. Entonces me gustaría saber más ampliamente qué es lo que es el derecho a informar. Porque también se habla de este proyecto del derecho a promover el deporte. Pero yo veo que las televisoras nacionales, en ninguna parte aparece el fútbol amateur. Cuando no existía, por ejemplo, en Arica el fútbol profesional, los diarios publicaban en los partidos de las asociaciones locales. Como apareció el fútbol profesional, se murió todo el fútbol amateur.
Entonces me gustaría saber a qué le llama usted derecho a informar, si es a mostrar los goles o a decir que se jugó tal partido y el resultado es tanto. Gracias. Don Pedro, ¿alguna otra consulta? Don Pedro. Ahí sí. Yo hablé más del derecho a la comunicación que el derecho a la información, en primer lugar. Sí, porque lo incluye. El tema aquí tiene que ver con, y me parece que eso es importante considerarlo, con lo que se denomina, tanto en las leyes que mostré como en el proyecto, eventos de interés, de alto interés general. O sea, no es cualquier evento, son eventos de alto interés, como las finales, los juegos de la selección, los partidos de la selección, las copas como la Libertadores u otras, es decir, de alta relevancia para una gran cantidad de personas, porque bueno, sabemos que el fútbol es seguido por millones de personas en Chile y en el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la información está constituida por una serie de elementos. Una de ellas, pero fundamental, son los goles. Una de ellas, si tú no tienes los goles, no tienes la información. Yo sé que va a jugar tal equipo con tal otro equipo, pero si no tengo los goles, no tengo los resultados, no tengo la información. Y no solo eso, sino la información también está constituida por el hecho de poder apreciar lo que el dato, porque la información son datos, ¿no? Apreciar eso que ocurrió. Entonces, si yo logro ver los goles, me informo correctamente. Entonces, ¿perdón? Sí, doy fe de eso, sí, doy fe de eso. Entonces, si yo no sé cuáles son los goles, yo no puedo ver los partidos, yo no tengo acceso a la información. No tengo acceso a la información, a veces hasta el otro día o por otros intermedios. Entonces, tener acceso a la información es lo clave aquí, a eventos de interés general, porque hay personas que les gusta poco el fútbol, ok, pero hay muchísimas personas que les gusta mucho el fútbol, entonces para ellos esa información es tremendamente relevante, la del fútbol, es tremendamente relevante. Nosotros no podemos hacer una jerarquía de qué es más relevante para uno que para otro. Para la gente que tiene un alto interés y que además es muy masivo, eso es información importante. Y si tú no ves los goles de esa información que muchos consideran importante, no estás teniendo el acceso a la información correctamente. Diputado Cruzcoque. Muchas gracias, presidente. Profesor, yo lo que no logro comprender bien es en qué se vulnera el derecho a la comunicación si efectivamente nosotros tenemos en tiempo real la información acerca de los goles. Si en legislaciones como la misma española, la Liga se vende a distintas cable operadores por cifras muy altas, y entiendo que también en la mayoría de estos contratos los goles finalmente en algún momento son liberados para que los distintos canales los puedan transmitir. Entonces, en vista de cautelar también que de pronto hay cosas que, o eventos deportivos, así como espectáculos, también uno lo podría extrapolar a distintas actividades, que tienen un valor precisamente porque hay quien a su riesgo, sociedades, empresarios, personas que invierten, le agregan valor, como ha sucedido con el canal del fútbol. Yo quiero recordar que el canal del fútbol hoy día genera la mayor cantidad de ingresos precisamente para sus propios equipos, y ha ido tomando un valor grande toda vez que hay suscriptores. Yo creo que más de algunos de nosotros estamos suscritos o a la transmisión o a internet o a las distintas plataformas, y eso obviamente le ha ido dando un valor relevante. ¿Cómo se podría cautelar esa inversión, ese riesgo, ese valor agregado que hacen quienes, no sé, el día de mañana deciden traer un artista, hacer algún tipo de espectáculo, o también transmitir de buena manera el fútbol profesional, si es que colisiona con el derecho a la comunicación, en el entendido de que debiesen ser transmisiones abiertas urbi et orbi? ¿Y por qué exclusivamente aplicarlo al fenómeno del fútbol y no, como se señala en la legislación uruguaya, por ejemplo, al básquetbol, al hockey, al tenis, a una cantidad de actividades que podríamos enumerar? Quiero señalar también respecto del programa Fútbol para Todos, que es un programa que también se acabó precisamente porque hubo otra concesión que terminó con esa, porque entiendo que también el gobierno argentino en su momento había pasado por un proceso licitatorio precisamente para poder transmitir los partidos en televisión abierta. Entonces la pregunta al profesor es cómo colisionan ambos derechos. Por una parte, la adquisición
de la transmisión de los goles, y por otra parte el derecho a la información, que yo entiendo que está cautelado. Entiendo que las radios pueden transmitir los programas, hay casetas especiales, los diarios online, y uno los va viendo. Yo tengo una serie de aplicaciones, además, como soy futbolero, me gusta, para ir siguiendo pues, los goles. Entonces no me parece que haya una vulneración al derecho de la comunicación, pero ¿cuál es su opinión a este respecto? De nada, diputado. Yo quiero agregar algunas cosas. Yo le llamé, creo que lo he contado varias veces, la Comisión de la Ley Aslan, porque yo en esa época me encontraba viendo en España y se produjo esta polémica porque cada vez que se producía un clásico, creo que fue cuando se licitó la Liga a Canal Plus del Grupo Prisa, gobernaba José María Aznar, y se provocaba una polémica. No, el derbi sí, pero el más relevante, que era el Barça-Madrid. Y José María Aznar dictó un decreto que estableció, el presidente del gobierno español, de interés general los partidos Barça-Madrid. Se armó una polémica enorme, terminó en los tribunales y ganó el gobierno Aznar, en el sentido de lo que menciona el profesor Santander, es decir, que habían dos derechos: el derecho a la propiedad y de emisión exclusiva, y el derecho de interés general de la población a acceder a beneficios de a eventos de alta significación social y ciudadana. Porque no se trata de cualquiera, sino que ahí era el fútbol solamente. No sé si después se extendió, yo no conozco el detalle de la modificación del 2010, pero partió con esta contienda sobre el Barça-Madrid. Estoy hablando ni siquiera de los partidos de la selección, estoy hablando del Barça-Madrid. Esa fue la disputa del gobierno de José María Aznar con Canal Plus, o Canal Plus, como quieran llamarle. Porque y en el caso de Uruguay, para los que no somos Uruguay, efectivamente el básquetbol tiene un nivel de interés general similar al del fútbol, que no lo tiene, no sé, el rugby, que no lo tiene en Argentina sí tiene el rugby, el polo, el fútbol, el hockey, bueno, en Argentina todo. Entonces, ahora, si nosotros tuviéramos televisión pública de verdad, y no un canal comercial constituido como sociedad anónima por el Estado, a usted no le cuesta un peso hoy día, todavía, a ningún chileno. Todo el mundo hace gárgaras con que pagamos los sueldos de TVN, y la verdad es que, como bien sabe el diputado Grucoque, el Estado no le cuesta un peso. Todavía no le ingresa un solo peso. No importa, pero lleva 28 años autofinanciándose. Y lo que tenía que hacer, si nosotros queremos, por ejemplo, que emitan ¿Usted fue de TVN? Su sueldo no se lo paga el Estado, se lo paga el avisaje comercial. Hasta ahora. Aún. Por eso digo. ¿Ah? Y cuando le ingrese la plata va a ser lo mismo que hizo Heller con Mega, lo mismo que hizo Luxi con Canal 13, lo mismo que ha hecho el señor que compró UCB. Pero hasta ahora no le ha ingresado un solo peso del Estado Televisión Nacional, porque hay gente que hace garga diciendo que lo pagamos todos los chilenos. No, se autofinancia. Y lo que tenemos que hacer es acabar con ese autofinanciamiento, con ese modelo sui generis único en el mundo. Porque, por ejemplo, Televisión Nacional debiese hacer lo que usted dice: difundir el hockey. Mire, yo estuve el básquetbol femenino en este distrito, en esta región, es el mejor de Chile. El balonmano, te lo digo en serio, el básquetbol femenino de la región de Valparaíso es top. El balonmano el handball femenino en Viña del Mar, Quinta Balonmano, yo estuve con ellos el sábado, es de primer nivel, ha ganado torneo internacional incluso en Brasil. Y no cuenta con apoyo, no cuenta con visibilidad. Eso debiese hacer Televisión Nacional, visibilizar aquellas cosas que la televisión comercial no va a visibilizar. Vamos a poder discutir de eso cuando entremos al tema de Televisión Nacional. Pero para eso hay que sacar o toda una parte de TV en el circuito comercial, y para eso el dueño tiene que ponerse. Y ahí el Estado tiene que aportar recursos. A partir de ese momento vamos a poder decir que son recursos de todos los chilenos. No, de ahora pura plata privada. Y habrá un plan infantil, y para eso el señal cultural, etcétera. Bueno, luego, yo creo que en el tema de la jerarquía de derechos y colisión de derechos, porque efectivamente yo creo que no se trata de una contienda, nuestra legislación ya tiene un precedente, que es el primero que citó el diputado Santander. El diputado Santander, sin hacer campaña. ¿No sabéis bueno, que es aquel que está establecido en la ley de televisión digital terrestre,
que no lo habla como un derecho, pero es tal. Es tal. Yo lo dije la otra vez a propósito, es que usted no estuvo presente el lunes pasado porque estaba en otra comisión, no porque no faltara, pero no hubo ninguno que pudiese rebatir, ni el presidente de la NFP, ni la directora ejecutiva de Anatel, no, del CDF, ni ninguno de los invitados, que eso es un derecho que restringe, que prima por sobre, porque los derechos de la emisión de los partidos de la selección le pertenecen a la Federación de Fútbol de Chile, que es una entidad privada sin fines de lucro. Sin embargo, la ley le priva de usar ese derecho de manera exclusiva, le limita el ejercicio de ese derecho, porque hace prevalecer, o sea, resuelve con mayor jerarquía normativa el derecho de los chilenos a acceder a los partidos de la selección a través de señal abierta. Distinto es cuánto pagan, pero la Federación de Fútbol de Chile no puede disponer de manera soberana, sin ningún límite, de los derechos de emisión de los partidos de la selección. Por tanto, ya en nuestro reglamento jurídico hay una norma que pasó toda la tramitación legislativa, además fue aprobada por unanimidad, quiero recordarle, yo fui parte de esa discusión, incluso control de constitucionalidad, no estoy seguro si lo tenía, no creo, esta no era la ley orgánica, ¿no? Sí, es la ley orgánica del CNTV, pasó el control de constitucionalidad, exactamente, pasó control de constitucionalidad y ya tenemos un precedente normativo que establece que ante dos derechos que colisionan, hay una jerarquía del derecho al acceso a la información de un asunto de interés público por sobre un derecho privado de emisión exclusiva. Por tanto, eso es lo que hace, ¿Ah? No está vulnerado. Déjame, no está vulnerado. Lo que la ley le dice a la Federación de Fútbol de Chile, sí, usted sigue siendo dueño de los derechos, pero le vamos a limitar el ejercicio de esos derechos y no va a poder concesionarlos o licitarlos a señales de pago o a canales de cable o a señales satelitales, sino que tiene la obligación de emitir los partidos y por tanto restringe el ejercicio de ese derecho a señales abiertas. ¿Qué es exactamente lo que se hace en este proyecto? Es decir, sabe que, mire, los goles vamos a establecer una restricción. No los puede emitir en privado. Y eso no significa que no los pueda comercializar con otros permisionarios o concesionarios de televisión de pago, pero le establece una obligación similar a la que está contenida en el artículo 17, inciso número 5 de la ley del CNTV. Por tanto, en nuestra legislación, tiene razón el profesor Santander, es raro que no haya dicho derecho, porque en la práctica es un derecho. Reconoce un derecho preferente al acceso a la información que tiene una jerarquía superior a los derechos de un particular de gozar sin límite de su propiedad sobre la emisión en exclusividad de los derechos. Por tanto, eso es importante porque es lo que da fundamento a este proyecto de ley, del que yo no soy autor y me encantaría. Y finalmente, mire, el fútbol para todos se acabó cuando asumió Macri, se creó en el gobierno de Kirchner, el año pasado, y yo creo que se acabó más que por razones de eficiencia, de éxito, por razones políticas. Porque efectivamente la tanda publicitaria era publicidad oficial, porque además detrás esto está la disputa de la ley de medios, haberle quitado es como lo que pasaría aquí si estatizáramos el CDF. Los dueños de esos 1.800 millones de dólares saltarían a la yugular de la autoridad que lo hiciera. En este caso no estamos ni cerca del proyecto de ley de fútbol para todos, estamos hablando de la emisión de un partido y de la liberación de los goles. Para los que no estuvieron presentes en la sesión de la semana pasada, yo quiero decirle que se lo dije, creo que no cometo ninguna infidencia, informalmente a la directora ejecutiva del CDF. ¿Diputada Santibáñez? Está pateando el suelo.
¿Sabe cuánto le cobra el CDF a los canales al año por emitir los goles? 1000 UF. 1000 UF. Yo le dije a la directora y a la gente del CDF, ¿por qué no liberan? ¿Por qué no lo entregan? ¿Qué es lo que el proyecto hace? 1000 UF es como el monedero para el CDF. No van a tener un alto costo, pero para los chilenos tiene un alto beneficio. Quedaron de pensarlo, ¿ah? Quedaron de pensarlo. Ellos dicen que están pensando en emitir un partido de manera voluntaria, porque el grupo que compró el CDF es Turner tiene Chilevisión. El tema es que el resto de los canales van a saltar. Acabamos de firmar, creo que todos los miembros de la comisión, una indicación propuesta por mí que elimina el derecho preferente de televisión nacional. Parece razonable que entonces los privados establezcan un derecho preferente para un solo concesionario. Y luego, el proyecto tampoco dice que esto sea gratuito. Primero tenemos que ver qué dice la Fiscalía Nacional Económica sobre los riesgos diga usted que está en este caso, ¿cuál sería la habitual? Eso mismo. ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? Muchas gracias. Operación entre partes relacionadas. Tenemos que esperar gracias por su aporte, que dice la Fiscalía Nacional Económica. Pero yo creo que el proyecto es tan acotado, de hecho a mí me parece importante que avancemos en algunas indicaciones. No se olviden que las indicaciones se pueden presentar hasta el día jueves a las 23:59 y el martes de la próxima semana vamos a votar este proyecto. Y yo, porque ya invitamos a todos, tuvimos muchas sesiones, los que no han venido, no han venido. Y yo quería decir eso. Gracias, yo mismo. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente, por su acotada presentación. Óigale que... sí, por supuesto, ahora voy a usar la mía, no sabe cuánto rato. A través suyo le quería... ¿se fue el otro diputado? Bueno, pero es fundamental porque le hice una pregunta sobre la libertad de informar. Que muy... Bueno, pero como no está, después se lo diré directamente. Pero me parece que cuando esta conversación la tuvimos y respaldo todo lo que dice el presidente, pero cuando dice el diputado Cruzco que yo a través de una aplicación me informo, qué sé yo, veo los goles, bueno, esa no es la realidad de San Bernardo, esa no es la realidad de Buin, de Caretango y de muchas de las localidades donde yo trabajo, de las comunas donde yo trabajo. Efectivamente, hay un cuento que yo lo dije en la sesión anterior, que tiene que ver con la voluntad política, que tiene que ver con la voluntad de la gente, con la voluntad del canal del fútbol, con las voluntades de devolverle a la gente esto que parece tan innecesario para muchos. Yo soy una fanática del fútbol y todo el mundo lo sabe, o por lo menos en esta mesa lo saben, y es algo que no va a mejorar la calidad de vida de la gente, y en muchos casos tampoco va a ser un gran aporte, pero créanme que sí era un aporte anteriormente cuando podíamos disfrutar de los goles. Y cuando hablamos de la libertad de informar, tiene que ver con eso. Efectivamente, en los establecimientos deportivos no es tan fácil el ingreso como para los reporteros, como para los que cubren el fútbol y para los periodistas. Y es así. Y la libertad de informar tiene que ver con eso, con no restringir a quien quiera informar. Entonces, eso de que las casetas o eso del libre acceso, hasta los mismos futbolistas son restringidos para entrar a los establecimientos donde alguna vez fueron jugadores. Entonces, yo creo que aquí hay, como bien lo decía el presidente, cuando se cobran 1000 UFs al año a un canal de televisión para dar los goles, a mí me parece que es algo, vuelvo al cuento de la voluntad política, donde podría renunciar el CDF a ese ingreso mínimo versus lo que ellos reciben por cada uno de los abonados a nivel nacional, y súmale a eso los abonados premium o los abonados, qué sé yo, que tienen el canal del fútbol, que tienen específicamente el CDF premium o qué sé yo, podríamos tener un poco más de voluntad política y acotar rápidamente esto y devolverle a la gente algo mínimo como la exhibición de los goles, porque no es que tengan que esperar solo un par de horas, es hasta el día lunes a las 6 de la mañana cuando pueden ver los goles de su equipo. Esto simplemente tampoco, y vuelvo a repetirlo, no viene a mejorar la vida de los chilenos, pero sí viene a hacerla un poco más grata, considerando la situación en que estamos todos los chilenos respecto del sueldo mínimo, respecto de lo que está pasando a nivel general en nuestro país.
El fútbol, pasión de multitudes, el fútbol para todos, pero de todos, por derecho. Porque las arcas que tienen hoy día el CDF, el ridículo que hicimos con la NFP y el fraude de Jadwe, creo que lo mínimo que podríamos hacer con el pueblo, con la gente, es devolverle el derecho a ver los goles de sus equipos, de sus amores. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada María Isabel Santos. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. El término colisión entre dos derechos, el derecho a la comunicación y el derecho a la exclusividad, me hace recordar que hace poco aprobaba una ley que baja los kilómetros para desplazarse en las ciudades a 50 kilómetros, tratando de proteger la vida de las personas. Exacto. Aquí, en forma natural, se ha ido reduciendo la velocidad y el poder que tiene el derecho de exclusividad. El derecho de exclusividad fue capturado, el sistema que tenemos hoy día, tenemos claro que fue capturado violentamente y no teníamos muchas posibilidades de discutir siquiera en forma un poquito más, con menos violencia en realidad, bajando la velocidad y sin que quedáramos tanto heridos en el camino. A mí me parece súper civilizada la discusión que estamos teniendo, pero no deja de ser exactamente la misma discusión, tratando de recuperar una cantidad de territorio con el sentido de lo común. ¿Qué significa esto? Significa que las personas tengamos acceso a al acceso de interés, derecho prioritario, a asuntos que son de interés relevante para los chilenos y chilenas. La discusión es si los que ponen la plata tienen más derechos que los que no tienen plata, es una discusión súper importante. Y aquí en esta mínima discusión que tenemos se sigue dando. Hay personas que van a hablar tratando de proteger los intereses de los que son dueños, y ya lo hemos dicho en otras comisiones, con un derecho que no hay mucha posibilidad, no hubo mucha posibilidad de discutirlo. Hoy día tenemos la posibilidad de discutirlo y es una oportunidad increíble de dotar a nuestro pueblo de información mucho más cercana que le interesa. Sobre todo hoy día cuando el sueldo mínimo y las posibilidades son mínimas también. No se crece. Y si no hay plata, por lo menos que haya posibilidades de ocio productivo donde la gente pueda disfrutar, no solamente pagando, porque eso que todo hay que pagarlo, hay algunos que los territorios recibieron sin pagar un peso, se los regaló el Estado. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Labra. Si no hay más comentarios, diputado Cruzcoque. Gracias, presidente. Esa idea de que hay algunos que defienden intereses y otros que no, yo lo que defiendo es que hay personas que haciendo ciertas inversiones le agregan valor. Cuando yo hago una obra de teatro, cuando Amaro hace un concierto, Florcita, los actores y artistas que hay en esta, cobramos. Y cobramos precisamente porque también eso financia parte del espectáculo que damos, le agrega un valor a la escenografía, a las luces, la parte técnica, etcétera. Por ende, pensar que esto de proteger un derecho o de proteger la inversión de privados es operar solo a favor de los que tienen y dejar excluidos a los que no tienen, por el contrario. Sin el canal del fútbol, probablemente los equipos de fútbol de Chile no tendrían formas mucho más precarias de financiamiento. El canal del fútbol, además, a través del contrato que tiene, pone a disposición de los distintos canales en cierto horario los goles. La información y la comunicación de esa información no está restringida bajo ningún punto de vista, y acá mismo se ha visto también la misma voluntad de quienes detentan la concesión, por la que han pagado bastante y que finalmente mejora la actividad, de abrirse a esta misma posibilidad de legislar que estamos comentando. Por ende, esa idea un poco polar de señalar que
todo aquello que es inversión privada, que es riesgo del inversionista, se aplica perfectamente a cualquiera de los espectáculos que todos los artistas que estamos sentados en esta mesa también aplicamos a nuestros propios espectáculos. Más le podría yo decir a ninguno de los que están sentados en esta mesa que no debiese cobrar por los espectáculos que exhibe. Pero solo un comentario. La ley de cuota de radio es una restricción también. La ley de telonero es una restricción también. La que debiésemos hacer, por ejemplo, el IVA que no pagan los grandes espectáculos en el país donde se paga la entrada más cara del mundo, también, en fin. Brevemente, porque quiero ordenar lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones, mi condición de presidente de esta comisión. Sí, yo quiero dejar súper claro que no tengo ningún problema con la empresa y con la actividad que producen los empresarios. Así como hay conciertos donde uno cobra, también hay conciertos en el Estado que son gratis. Y exactamente nosotros hemos sufrido por eso también, pero es necesario que sea así también. De acuerdo. Bien. Para aprovechar lo que nos queda, vamos a ordenar. El próximo lunes recibimos de 4 a 5 a los invitados al proyecto de graffiti, que va a ser votado hasta su... Espérese. Y de 5 a 6 a los del audiovisual. ¿Sí? Audiencias. El lunes. Audiencias en la mañana, audiencia de 4 a 5 y de 5 a 6. El martes vamos a votar hasta total despacho, si acuerdan ustedes, este parece una dictadura, hasta total despacho el proyecto de grafitis. ¿Sí? No, espérense, ¿cuál es el que pusimos que estoy corrido con las indicaciones? No, goles. Lo vamos a votar hasta total despacho. Y vamos a iniciar la votación, si es que el tiempo nos lo permite, del proyecto de... No, pero ¿hasta cuándo abrimos las indicaciones para el de graffiti? Estoy perdido. Hasta el martes, entonces no podemos votarlo el martes. Exacto, entonces... Exactamente, entonces lo votaríamos podríamos tener sesión el siguiente martes distrital, a la vuelta a la distrital. El primer martes de la vuelta distrital comenzamos la votación del proyecto de graffiti. Vamos a necesitar que se renueve la urgencia porque no alcanzamos. Y el jueves, si les parece, de la semana siguiente, que es distrital, tendríamos audiencia, tenemos algunas audiencias perdidas, pendientes. Para el lunes están invitados al primer proyecto, y el lunes vamos a poner en tabla de fácil despacho un oficio del Senado por el cual se aprueba la erección de un monumento en memoria del exdiputado Héctor Luis Olivares, que está aprobado por el Senado, así que lo vamos a aprobar en tabla fácil de despacho. Para el lunes recibiríamos para el segundo proyecto, que son propuestas y peticiones, a la señora Rebeca Pérez sobre el tema formación de audiencia y al señor Mateo Iribarren, propuesto por la diputada Marisela Santibáñez. Y el día jueves recibiríamos al director de comunicaciones de la ONG Oro Negro Arica Parinacota y le pediríamos al diputado Calisto que podamos concretar la exposición sobre el Chilesaurus Diego Sauresi. El jueves de la semana, exactamente, próxima semana, jueves. Diputada Santibáñez. Cortito, yo hice la invitación, extendí la invitación a Mateo Iribarren, pero está muy delicado de salud, está con un cáncer, pero vamos para adelante. Así que voy a ver cómo se encuentra, pero hasta hace unos días estaba malito en cama. Diputado Labra. Es que se me olvidó agradecerle al diputado Santander la clara... Déjenos su exposición. La clara exposición que hizo. Muchas gracias, sí, le agradecemos, profesora. Muchas gracias por la... Ya. Y en la primera parte del lunes recibiríamos a todos los nombres que ustedes nos propongan. Le vamos a pedir mucha brevedad, por ejemplo, la brigada Chacón, etcétera, etcétera, etcétera. Diputado Bruscoque. Presidente, dado que ayer asumió la nueva ministra Consuelo Valdés, sería
creo yo prudente, ya que se fijó un plazo de indicación al 23:59 del próximo martes, eventualmente extender ese plazo de indicaciones para que el Ejecutivo pueda también eventualmente hacerla, leerla con un poquito más de calma para el martes a la vuelta de la distrital o el lunes a la vuelta de la distrital, y así poder trabajar también en... ¿Grafiti? Sí, dado que pensamos renovar la urgencia y que no tenemos ninguna obligatoriedad de cerrar las indicaciones el martes, y en el entendido de que asumió ayer la ministra, a quien yo creo que también podríamos extenderle una invitación para que viniese al menos para que la conozcan quienes no la conocen. Es una persona muy valiosa y que tiene una trayectoria en el ámbito cultural que yo creo que a esta comisión le va a hacer mucho sentido también. Bien, no, por supuesto, ya lo habíamos hablado al comienzo, que lo íbamos a recibir en cuanto ella lo pidiera. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces, todo de nuevo, rebobinemos. Lunes, la primera sesión, opiniones, la última ronda de audiencia sobre grafiti. Ruego a todos hacernos llegar nombres propuestos para esa sesión para enviarles la nueva versión del proyecto, como esté, don Patricio. Ya. ¿Nosotros también? No, ustedes no. Después extenderíamos el plazo de indicaciones hasta el martes a la vuelta de la distrital. No hasta el martes siguiente, sino el martes hasta la vuelta de la distrital, para el proyecto de grafiti. El lunes, en la segunda parte de la sesión, recibiríamos las últimas audiencias sobre el proyecto Fomento Audiovisual, y el martes a las 23:59 vencería el plazo para presentar indicaciones para el proyecto audiovisual. ¿Bien? Eso sí. ¿Se acuerda? El día lunes, en tabla de fácil despacho, que son una facultad mía, veríamos el proyecto que viene del Senado del monumento a Héctor Olivares, pero eso lo despachamos en 5 minutos, pienso yo, rapidito, no creo que haya varios reparos. Y el día jueves recibiríamos a ONG Oro Negro y la exposición sobre el Chilesaurus Diego Soaresi. ¿Está bien dicho? Muy bien. Diego Sauresis. ¿Sauresis o Sauresi? Sauresis. Aquí está mal. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Así se acuerda, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.